tal? Hoy les venimos a hablar sobre genética y farmacología del asma, en específico del gen ADRB2. Antes de empezar, quiero hacerles una pregunta que probablemente nadie les ha hecho antes. ¿Qué pasaría si les dijera que hay algo escondido en su propio cuerpo, algo que lleva desde que nacieron, que puede estar decidiendo si un medicamento les funciona o simplemente no? ¿Escondido exactamente en dónde? En su ADN, una sola letra entre miles de millones, y esa letra puede ser la diferencia entre que un tratamiento funcione perfectamente o que falle sin que nadie entienda por qué. Bueno, con eso ya me perdiste. O sea, tú te refieres a que una letra en el ADN cambia si una medicina funciona. Eso es un poco irreal, ¿no? Lo estás exagerando para sonar interesante. No, es completamente real y no estoy exagerando para nada. De hecho, eso es exactamente lo que venimos a explorar hoy. Los voy a presentar primero. Yo soy Elliot, estoy con mis compañeros Aida y Esteban, y esto es un podcast sobre farmacogenética, un campo que estudia exactamente eso, cómo tus genes determinan cómo responde tu cuerpo a los medicamentos. Y lo que me parece más inquietante es que la mayoría de las personas nunca han escuchado esa palabra, farmacogenética. No te la explica el médico, no te la mencionan cuando te recetan algo, simplemente no existe en una conversación. Ya que lo mencionas, eso suena un poco preocupante, ya que si resulta que si hay un efecto del gen sobre los medicamentos, sería importante que lo mencionaran. Pero por eso estamos aquí hoy. Entonces vamos a hablar de qué es la farmacogenética. Bien, entonces, empecemos desde el principio, como tú mencionas. ¿Qué significa exactamente la farmacogenética? Bueno, la palabra es la unión de dos conceptos, fármaco, que se refiere a los medicamentos, y genética, que es el estudio de los genes y la herencia. La farmacogenética estudia cómo las variaciones en tu ADN afectan la forma en que tu cuerpo procesa y responde a los medicamentos. O sea que no todos procesamos los medicamentos igual. Exacto, dos personas pueden tomar el mismo medicamento a la misma dosis al mismo tiempo y tener respuestas completamente distintas. Una puede mejorar, la otra puede no sentir nada, y en dado caso, una tercera podría tener efectos secundarios severos. Pero si es así, ¿por qué se recetan la misma dosis para todo el mundo? Si cada persona es diferente genéticamente, ¿no debería haber dosis personalizadas? Esa es exactamente la crítica que el campo de la farmacogenética le hace a la medicina tradicional. Durante décadas se ha trabajado con un método de talla única, un medicamento, una dosis para todos, y ese modelo tiene fallas importantes precisamente porque no considera la variabilidad genética de cada paciente. Y esa variabilidad genética de la que hablas, ¿cómo funciona concretamente? ¿Qué tipo de diferencias hay en el ADN y cuáles son las que generan estas respuestas tan distintas? Bueno, se llaman variantes genéticas. Imagínense el ADN como un libro gigantesco de aproximadamente 3.000 millones de letras. Una variante es cuando en una posición específica de ese libro hay una letra diferente a la que esperarías encontrar. Puede ser una sola letra cambiada y a veces eso es suficiente para que todo cambie. O a una letra entre 3.000 millones. Y eso basta para que un medicamento no funcione. A veces sí, el medicamento es como una llave diseñada para abrir una cerradura específica en tu cuerpo. Si esa cerradura tiene una forma ligeramente distinta, porque hay una variante genética, la llave no puede entrar bien, o puede entrar a medias, o en dado caso también no puede entrar para nada. Ok, ya entiendo mejor. Qué alegre. Y hoy nos vamos a enfocar en un gen específico que tiene tres variantes muy estudiadas. Un gen que tiene consecuencias directas para miles de millones de personas que usan medicamentos para el asma, que se llama el gen ADRB2. El gen ABR2. Empecemos por lo básico. ¿Qué es este gen? ¿Dónde está y qué hace? El gen ADRB2 contiene las instrucciones para fabricar un receptor que se encuentra principalmente en los pulmones. Se llama receptor adrenérgico beta 2 y su función es recibir señales químicas, ya sea de la propia adrenalina que produce tu cuerpo en situaciones de estrés, o de medicamentos como el salbutamol, que es el broncodilatador más usado en el tratamiento del asma. Ah, yo conozco de esos, son esos inhaladores azules, ¿verdad? Cabalito, cuando el salbutamol llega al receptor beta 2, lo activa y eso le manda una señal a los músculos que rodean las vías respiratorias para que se relajen. Las vías se abren, el aire puede pasar y la persona que está teniendo dificultad para respirar puede volver a respirar con normalidad. Es un mecanismo que literalmente salva vidas. Entonces, el receptor beta 2 es una pieza central en el tratamiento del asma. Totalmente. Y por eso cualquier variante en el gen ADRB2 que afecte cómo funciona ese receptor tiene consecuencias directas para cómo responde el paciente al tratamiento. Y exactamente como cuántas variantes hay. Bueno, en el gen ADRB2 se han identificado muchas variantes, pero hay tres que han sido las más estudiadas porque tienen efectos clínicos documentados. Y hoy las vamos a ver una por una, porque cada una tiene su propia historia, su propio mecanismo y su propio impacto. Me parece interesante. Yo hablaré de la segunda. Ni modo, me quedo con la tercera. Está bien, entonces yo voy a empezar con la primera. Y la primera variante se llama ARG16GLY. El código en la base de datos científicas es RS1042713. El nombre describe exactamente lo que ocurre. En la posición número 16 del receptor hay un cambio de aminoácidos llamado arginina por otro llamado glicina. Arginina se abrevia ARG y glicina se abrevia como GLY. De ahí el nombre. ¿Y eso qué significa en términos prácticos? ¿Qué cambia con ese intercambio de aminoácidos? Lo que cambia es que cómo responde el receptor cuando es estimulado de forma repetida. Hay un proceso que se llama regulación a la baja o en inglés down regulation. Básicamente, cuando un receptor es activado muchas veces seguidas, el cuerpo empieza a reducir el número de receptores disponibles en la superficie de las células. Es un mecanismo de protección. El cuerpo dice, hay demasiada estimulación, voy a apagar algunas antenas. Eso suena razonable, supongo. O
sea que básicamente el cuerpo se protege a sí mismo. Exactamente, y es un proceso totalmente normal. El problema con la variante de ARG16-GLY es que en las personas que tienen la versión de GLY16, es decir, que la que tiene glicina en esa posición, ese proceso de down regulation ocurre de forma mucho más agresiva y más rápida que en personas con la versión de ARG16. ¿Qué tan rápido? ¿Tenemos datos concretos sobre eso? Sí, en estudios in vitro han mostrado que los receptores con la variante de GLY16 experimentan una regulación a la baja significativamente mayor en comparación con los receptores ARG16 cuando son expuestos de forma continua a agonistas, que son las sustancias que los activan. Esto se ha correlacionado clínicamente con una menor respuesta broncodilatadora en pacientes asmáticos que usan salbutamol de forma regular. Entonces, básicamente lo que estás diciendo es que alguien con esta variante puede empezar usando pues dicho inhalador y va a funcionar todo bien, pero que con el tiempo el cuerpo empieza a desconectar receptores y que el medicamento empieza a perder efectividad. Exacto, y lo más complicado de esto es que el proceso es silencioso y gradual. El paciente sigue usando el mismo inhalador a la misma dosis con la misma frecuencia. El médico sigue recetando lo mismo, pero la respuesta va disminuyendo. Y ni el paciente ni el médico necesariamente entienden por qué. El paciente puede pensar que su asma está empeorando, cuando en realidad lo que está ocurriendo es que su receptor está respondiendo de manera diferente por esta variante. Exactamente eso. Y en esa confusión pueden tomarse decisiones clínicas incorrectas. Subir la dosis, cambiar medicamentos sin una razón clara o asumir que el paciente no está siguiendo el tratamiento correctamente. Pero eso es bastante injusto, ¿no? Porque la persona está haciendo todo bien y su cuerpo solamente le está engañando o jugando una mala pasada y pues él no sabe que lo tiene. Y justamente eso resume perfectamente por qué la farmacogenética importa. No es un dato académico abstracto, tiene consecuencias reales en la vida de las personas reales. Esta variante se encuentra en proporciones considerables en muchas poblaciones, no es rara. Muchas personas conviven con ella sin siquiera saberlo. Porque si lo sabes, puedes actuar de una forma distinta. Ajá, y el conocimiento cambia las opciones. Y eso nos lleva a la segunda variante, que pues Aida nos va a explicar. Ok, la segunda variante es glutamina 27, glutamato, y su código de referencia es RS1042-714. Al igual que el anterior, el nombre describe el cambio. En la posición 27 del receptor hay una sustitución de un aminoácido llamado glutamina, abreviado GLN, por otro llamado ácido glutámico, abreviado GLU. Un cambio puntual, al igual de pequeño que el anterior, pero con efectos muy distintos. Y esos cambios puntuales, ¿cómo son distintos? Estos también causan revolución a la baja. Esta variante se asocia con menor down regulation. Los estudios han mostrado que los receptores con la variante glutamina 27, es decir, los que tienen ácido glutámico en esa posición, mantienen su sensibilidad por más tiempo cuando son estimulados repetitivamente. El receptor se apaga menos y más lento. Entonces, en principio, esta variante suena como algo positivo. Si el receptor no se apaga, el medicamento sigue funcionando. En el principio sí, pero aquí es donde se complica la historia y donde la genética nos recuerda que nada es simple como parece. Estas dos variantes, la arginina 16 glicina y glutamina 27 glutamato, raramente existen de forma independiente en la población, es decir, que viajan juntas. ¿Y eso a qué se refiere de que viajen juntas? ¿Van de la mano? En genética existe un fenómeno que se llama desequilibrio de ligamiento y ocurre cuando dos variantes están tan cerca en el mismo cromosoma que no tienden a heredarse siempre juntas. Es decir, que vienen como un paquete, un combo. No se separan fácilmente en la reproducción porque están muy próximas entre sí en el ADN. Es como si fueran vecinos que siempre van al mismo lugar. Si ves a uno, casi seguro está el otro cerca, ¿no? Exactamente, y eso tiene una implicación importante. Cuando analizas el efecto de la variante glutamina 27 glutamato, no puedes analizarla sola. Tienes que considerar la versión arginina 16 glicina y viene acompañada. Esa combinación específica de variantes en un mismo cromosoma se le llama haplotipo. O sea que ya no es suficiente solo saber si tenemos la variante buena o la variante mala, sino que tenemos que saber todo el paquete completo que heredamos. Correcto, y los estudios han mostrado que ciertos haplotipos, ciertas combinaciones específicas de estas dos variantes tienen efectos clínicos distintos a los que se tendría que cada variante por separado. El haplotipo arginina 16 más glutamato 27 se ha asociado con una mejor respuesta a los broncodilatadores en comparación con el haplotipo glicina 16 más glutamato 27, pero son combinaciones no variables individuales. Lo que también significa que interpretar los datos genéticos de un paciente no es trivial. No puedes leer una sola variante y sacar una conclusión. Tienes que ver el contexto completo, ¿no? Exacto, y eso es algo en lo que la farmacogenética todavía está trabajando, cómo traducir ese contexto complejo en recomendaciones clínicas y aplicables. Hay avances importantes, pero todavía hay mucho por resolver. Esto parece más un rompecabezas que una respuesta directa. La biología casi nunca da respuestas directas, por eso es como un rompecabezas. Tiene sentido una vez que empieces a entender cada pieza por separado. Y hay una tercera pieza que todavía nos hace falta, y creo que tú nos vas a contar más de Bien, ella. ahora me toca a mí hablar sobre nuestra tercera variante, y esta se llama treonina 164 isoleucina, cuyo código es RS1800888. El nombre sigue la misma lógica que los dos pendientes anteriores. En la posición 164 del receptor hay un cambio de treonina abreviado THR a isoleucina abreviada ILE.
Y lo primero que hay que decir sobre esta variante es que es bastante rara y muy poco probable. Es significativamente más rara que las dos anteriores. ¿A qué te refieres con tan rara? Me refiero más que todo que es muy poco probable de que pues una persona tenga esta variante genética y es que en la mayoría de poblaciones estudiadas las frecuencias de esta variante son menores al 5%. De hecho, incluso en algunas poblaciones llega a ser menor al 2%. Entonces, básicamente, si tomáramos a 100 personas al azar, menos de 5 de ellas o menos de 2 de ellas, según sea la ocasión, no presentarían esta variante, incluso probablemente menos. ¿Y qué hace esa variante en el receptor? Pues a diferencia de las otras dos, esta reduce la función del receptor de manera significativa. Y no hablo de una reducción marginal, sino que hablo de que estudios han documentado que la variante isoleucina 164 reduce la capacidad funcional del receptor adrenérgico beta 2 hasta en un 50%. Es decir, la mitad. Sí, justamente la mitad. Y esto no es un efecto secundario ni un proceso adaptativo como el regulación a la baja que describió Elliot. Este cambio es estructural y esta variante está ubicada en la región transmembranal del receptor, específicamente en una zona que es crítica para la interacción del receptor con las moléculas que lo activan. Al cambiar un aminoácido en esa posición exacta, se altera la geometría del sitio de unión. El medicamento, cuando llega, el receptor no tiene la capacidad o no puede responder con la misma eficiencia. Es como si la cerradura tuviera el mecanismo interno dañado, ¿no? La llave entra, pero el mecanismo como que no gira. Sí, justamente eso. Esta tiene una gran implicación clínica, ya que es bastante grave. Una persona con asma que tenga esta variante y esté usando salbutamol como tratamiento principal puede estar recibiendo solo la mitad del efecto broncodilatador esperado. Y es que no es solo que el inhalador está en su mano, que él está aplicando la técnica correcta o que pues tenga una dosis correcta, estandarizada ya por su médico, sino que aún así el receptor simplemente no puede responder completamente. Lo más inquietante es que hay personas que viven con esto sin ningún diagnóstico, sin ninguna explicación, simplemente asumen que su asma es más difícil de controlar o que el medicamento no es tan efectivo para ellos. De hecho, sí, y es que en varios contextos donde no se hace ningún tipo de análisis farmacogenético, en la mayoría de contextos clínicos actuales, esas personas nunca van a recibir una explicación. El médico puede subir la dosis, puede cambiar un medicamento de la misma familia, pero si el problema es estructural en el receptor, ningún ajuste de dosis va a resolver completamente el problema. ¿Y existe alguna alternativa terapéutica para alguien con esta variante? De hecho, sí, y es que esto es lo más esperanzador de conocer pues, esta información. Y es que hay otras clases de broncodilatadores que actúan por mecanismos distintos al receptor beta 2 llamados anticolinérgicos. Y es que estos actúan sobre receptores muscarínicos que son completamente diferentes. Para un paciente con la variante treonina 164 y isoleucina, explorar estas alternativas podría marcar una diferencia significativa en la calidad de su tratamiento. El conocimiento de la variante no es solo un dato académico, es información que puede cambiar el tratamiento. Completamente. Y eso lo hace que esta variante, a pesar de ser muy rara, sea de gran importancia, porque las personas que la tienen son pocas, pero para esas personas es muy importante y tienen un gran impacto. Y sin esta información, pues están navegando ciegos. Bien dicho. Y creo que se conecta perfectamente con lo que queremos hablar hoy. Entonces, recapitulemos. Tenemos tres variantes del gen ADRB2, cada una distinta, cada una con su propio mecanismo y sus propias consecuencias. La primera acelera el proceso de apagado del receptor con el uso repetido del medicamento, la segunda interactúa con la primera de forma que dependen del haplotipo por completo y la tercera reduce directamente la función del receptor a la mitad de manera estructural. Sí, y aquí justamente solo hablamos del gen ADRB2, porque pues hay un montón de genes que ya están estudiando desde otras perspectivas, como la CYP2C19, CYP2D6 o la TPMT, donde hay un ecosistema entero de variantes con impacto clínico documentadas para no ser incorporado a la práctica médica regular. Y bueno, para concluir un poco, la farmacogenética no es el futuro lejano, es el presente que todavía no se ha distribuido de manera equitativa. Y entenderla, hablar de ella, hacer que más personas conozcan que existe, es parte de cómo ese futuro llega más rápido. Y pues muchas gracias por acompañarnos. Esto fue farmacogenética del ADRB2 y sus tres variantes que cambian cómo respiramos sin que lo sepamos. Muchas gracias, hasta la próxima. Muchas gracias, cuídense, los queremos mucho, y si tienen asma, recuerden, quizás vale la pena preguntarle a un médico sobre